una palabra y todo cambia, díselo, solo di una palabra, y todo cambia, solo una palabra de solo di una palabra y todo cambia. Solo di una palabra y mi siervo puede sanar. Lázaro estaba muerto y al poder de tu palabra puede resucitar. Solo di, ay Padre, una palabra, Dios mío, y todo cambia. Una palabra de Él lo cambia todo. Un toque tuyo, Señor, es suficiente para restaurar una vida. Da igual lo lejos que estés, Él llega a tiempo. Ay, Dios mío, gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Buenos adorados. Gracias a tu fidelidad, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Por favor. Aleluya. Ay. Solo di una palabra. Siento a Dios y todo cambia. Y todo cambia. Si por mí fuera, os haría sentir la presencia de Dios ahora mismo. Si por mí fuera, todos los enfermos se sanarían. Pero si Él dice una palabra, si Él ordena hoy, ay, tu vida cambia, tu vida se levanta. El que está triste vuelve a disfrutar. El que está enfermo se levanta. Porque no es en mi nombre que va, es en el nombre de aquel que todo lo puede. El que dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Gloria a Él. Voy a intentarlo. Hombres fieles y anónimos, se ha titulado este mensaje. Hay hombres fieles y anónimos que cuando lees la escritura, Ramón, a tus ojos no les ves, pero los ojos de Dios sí que están. Amén. Hombres con una biografía, pastor, enorme, como Pedro, como Juan, como Pablo, pero estos no tienen tanta biografía, pero no dejan de ser importantes. Unos pocos versos pueden hablar tanto de tanta fidelidad. Dice la Biblia, Kili, y Simeón era fiel, guardaba la palabra del Señor y Dios lo amaba mucho. En Lucas 2:25, hermanos, no lo dice cualquiera, Johnny, lo escribe Dios mismo. Que Dios te hable y que hable de mí es muy grande. Porque los hombres
Chuli, un día te elogiamos y al día siguiente te quitamos el elogio. Pero Dios es inmutable. Dios es invariable. Él no se emociona, Juan. Yo sí me emociono y te doy la vida. Y al día siguiente me quito la emoción y te la quito, pero Él no. Él cuando da un calificativo, chiqui, Él no se arrepiente. Por eso cuando le dice, Simeón es fiel, si dice Jesús que Simeón es fiel es porque es fiel. ¿Y en qué momento lo dice? En el momento del silencio. En tu Biblia hay una página que está en blanco. Es la página del silencio de Dios. No hay profecía, no hay palabra, no hay visión. La gloria de Dios se ha ido del templo. El Espíritu Santo está de forma intermitente, no permanente. Y encima están llenos de sectas judías. Y reina Herodes. Herodes ha llenado Jerusalén de pecado, de lujuria y de adulterio. Herodes es un asesino, hermanos. Es capaz de matar a sus hijos. Ha cogido un cerdo y lo ha metido en el templo y se lo ha sacrificado a Dios. Y encima están gobernados por los romanos. Los romanos, Antonio, no podías decir que Jehová era Dios delante de ellos porque su único Dios era César. Te podían matar y apedrear. Y en ese tiempo hay un hombre anciano que sigue siendo fiel. Gloria a Dios. Y yo decía, ay, qué fiel es Simeón, qué poco te pareces a mí. A mí me aplauden cuando predico. A mí me elogian cuando predico. A mí no me persiguen cuando predico. Pero a ellos les mataban. A ellos les injuriaban. Pero eran capaces de alabar a Dios en medio de toda la aflicción, hermanos. ¿Saben? Dios dice, Simeón es fiel. Y añade, y me ama mucho. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, qué palabras. Si Dios nos dijera, Carlos es fiel. Y Dios dice, pero me sigue amando mucho. Ay, qué palabras. ¿Saben? Dios se enorgullece tanto de él que le dice, Simeón, tú no mueres hasta que no veas al Redentor de Israel, al Salvador del mundo. ¡Qué bien! Jesús nace y a los 8 días lo llevan al templo. Y cuando lo llevan al templo, dice Dios, levántate, Simeón, levántate, porque vas a coger al Redentor de Israel y a la salvación del mundo. Y coge al niño, hermanos. Y dice Simeón, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Redentor de Israel. ¡Gloria a Dios! Ay, Dios mío, cómo paga Dios la fidelidad, hermanos. La paga muy bien el Señor. ¿Saben? Hay una anécdota que dice que un pastor y una mujer anciana estaban en el cielo y vieron 2 coronas, una muy grande y una muy pequeña. Y decía el pastor, la grande para mí y la pequeña para la gitanica. Pero lo que nunca se dio cuenta el pastor, que esta gitana siempre intercedía por él, siempre oraba por él, siempre, si él era algo es porque la gitana oraba, y la grande era para la gitana y la pequeña es para él. ¿Sabes por qué? Porque Dios paga la fidelidad mucho, hermano. Ay, Dios mío, quizás tu nombre, David, no está escrito en la Biblia, que va, ni el mío, pero hay un libro que se llama el libro de las memorias de Dios. Ahí sí, ahí está tu fidelidad, ahí está. Cuando repartiste tu dinero, cuando daste a los pobres, cuando visitaste a un enfermo, Dios lo apunta. Cuando en medio de tu enfermedad no te enojaste con Dios, ¿verdad, Rebeca? Cuando en medio de tu dolor no te enojaste con Dios. Muy bien. Dios premia la fidelidad. Tanto que les voy a hablar de un hombre que era un general de primera línea. Un hombre que cuando hablaba los demonios temblaban. Cuentan de su testimonio que era un poseído y dicen, ¿quieres que llamemos al chorrero? Y el demonio huía. Lo visitó la enfermedad, hermanos,
lo quedó mudo, lo quedó en una silla de ruedas. Todo el mundo iba a visitarle diciendo, ay, pobrecito, pero salían bendecidos. Era un hombre que en medio de su enfermedad jamás dijo a Dios nada. Cogía a su mujer para que predicara por él porque él estaba mudo. Saben, en su enfermedad no levantó a Dios ni una queja. Pero saben una cosa, abran los ojos de la fe. El día que partió, los cielos se pusieron de pie porque entró un general, un hombre que en medio de la enfermedad supo adorar a Dios. Me he imaginado así, los ángeles de pie. Entra chorrero, entra. No vas en silla de ruedas porque aquí todo es plenitud. No vas en silla de ruedas, aquí corres y andas con tus piernas. Y déjenme decir esto. Mucho tiempo has estado mudo en la tierra, pero en el cielo predicas, en el cielo alabas, en el cielo cantas, porque Dios premia la fidelidad de su pueblo. Escucha, merece la pena gastarse para Dios, merece la pena invertir el tiempo, merece la pena ser fiel, porque tengo un Dios que paga y paga bien. ¿Cómo paga Él? En el nombre de Jesucristo. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho le pondré pasa, pasa a su nombre. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Voy a hablar de otro hombre fiel. Cuando Israel conquistó Jerusalén, conquistó a los cananeos, a los jebuseos, todos los heteos. Pero cuando les conquistaban, les mostraban quién era el Dios de Israel. Urías era un heteo convertido de los dioses falsos al Dios verdadero. Amén. Respetaba los mandamientos y obedecía lo que le decía el sumo sacerdote. Urías era un hombre fiel a Dios. Cuando un hombre es fiel a Dios lo tiene que demostrar. ¿Saben? Y Urías pronto lo iba a demostrar. La Biblia dice que tenía una mujer llamada Besabé, que era hermosa. Y en 2 de Samuel, capítulo 11, dice que cuando todos los hombres iban a la guerra, el rey David se quedó en palacio. Y cuando se queda en palacio, Carlos observó, miró y tomó a una mujer. ¿Quién es esta mujer? Besabé, mujer de Urías el heteo. ¿Saben? Durante 2 meses lo oculta, pero al final le dice, estoy encinta. Y aquí empieza la historia de Urías y el rey David. Ahora van a ver a un hombre que es muy fiel a Dios. Tan fiel a Dios que no se rompe por nada. ¿Saben? El rey David dice a Joab, tráeme a Urías de la batalla, que le voy a recompensar yo. Joab le llama y le dice, Urías, venga que te llama el rey, que te va a recompensar. Y Urías vuelve de la guerra. Y cuando lo ve el rey David, le dice, hombre Urías, si eres mi siervo fiel, valiente, valeroso, no hay quien te aguante. Te voy a recompensar. Tu recompensa es que desciendas a tu casa y laves tus pies. Pero Urías se queda atónito, porque el rey les ha enseñado que mientras el arca esté en la batalla, no puede haber otro pensamiento. ¿Saben? El rey David está tan tocado por el pecado, tan ciego, que no ve. El rey David no piensa en arrepentirse, ni en pedir perdón a Dios. Quiere que Urías tape su pecado. Vean cómo el pecado nos engaña y nos ciega.
nos hace creer que es medicina cuando es veneno. Claro. El pecado te mancha y te hace creer que estás limpio. El pecado te quita la luz de Dios y te hace revolcarte en las tinieblas del pecado. El pecado te hace ver tu justicia propia. Yo no necesito perdón. Te cauteriza tanto la mente que te olvidas de Dios. Y esto es más fuerte. El pecado te hace decir que tú eres justo y que Dios es injusto. Madre mía. Porque el pecado, cuando has ofendido a alguien, te dice, pero si la culpa es de él. Dios te dice, perdónale, la culpa es de él. Cuando vas a coger género y el jambo te carga 2 cajas de más, el pecado te dice, déjale, hijo, que tiene mucho chino. Pero Dios te dice, dáselas. Te hace ver justo y no lo eres. Claro. El pecado es lo que Dios más aborrece. Llevó a Cristo a la cruz, condena las almas, cierra el cielo y puso los cimientos del infierno. Pero David no ve este pecado como algo normal, una pequeña ofensa. Ese es su pensamiento. Pero en el pensamiento de Urías todavía está el arca de Jehová. Gloria a Dios. Muy bien. Y saben, Urías no puede romper esto, David, con Urías. Entonces se vuelve a enfadar David y le dice, ¿pero acaso no te he dicho yo que desciendas a tu casa? ¿No soy yo tu rey? ¿Por qué no me obedeces? Y le dice Urías, ¿cómo me pides eso? Si sabes que el arca está en la tienda, los valientes están en la guerra, no voy a descender. Y le dice, por mi vida y por la vida de tu alma, que no desciendo. ¿Saben? Urías tenía por derecho que obedecer la voz del rey. La lógica y la razón le daban, tienes que obedecerle. Pero escucha, por encima de la orden del rey está el mandamiento de Jehová. Por encima del pastor y los obreros está la palabra. Amén. La palabra está por encima de todo hombre. Amén. Aunque yo te diga algo y los demás lo apoyen, si no está en la palabra, no lo obedezcas. Amén. Uno de los estatutos de la Iglesia Católica es que el Papa está por encima de la palabra, pero aquí no. Claro. La palabra está por encima de los hombres. La palabra está por encima de los apóstoles. La palabra está por encima de los profetas. La palabra está por encima de los ángeles. Sí, lo dice el apóstol Pablo. Aun si a un ángel del cielo te dijera un evangelio diferente a este, que sea anatema, que sea maldito. ¿Saben por qué? Porque la palabra gobierna todo. Amén. Pero Urías tenía la palabra en el corazón y el rey David no podía quitarlo. Qué bien. Era más fiel Urías que David. Amén. Es más fiel el hombre que viene del mundo al culto que el que está en el culto. Ay, Padre. Es más fiel el hombre del mundo que el que nace en la casa. Porque el que nace en la casa no ha conocido el mundo y desprecia muchas veces lo que hay en la casa. Pero el que viene de comer algarrobas en el mundo, aquí valora todo. Amén. Era más fiel Urías que David. Ay, Dios mío. Se vuelve a enfadar Chiqui y le dice, no desciendes, hombre. ¿Qué voy a hacer contigo? Dice, quédate aquí toda la noche, que mañana ya voy a hablar yo contigo. Se ha pasado la noche pensando David cómo romper la fidelidad de Urías. Y dice, ya sé, lo voy a embriagar. Lo ha invitado a comer, lo ha embriagado, para que el vino trastorne sus sentidos y sus sentimientos. Porque cuando uno está embriagado decimos, no es él, es el vino. Porque el vino toma posición del hombre. Pero ¿qué sentía Urías? Imaginaros, hermano, qué sentía Urías. Lleva 3 meses en la batalla. Su mujer, su casa,
su comodidad. Quería el vino trastornar lo que sabía. Pero cuando nos guiamos por lo que sentimos y no por lo que sabemos, fracasamos. ¿Verdad? Pero cuando sabemos más que sentimos, triunfamos. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, qué sentía! ¿Qué sentía Abraham cuando tiene que matar a Isaac? ¿Qué sentía Job con 10 hijos muertos? ¿Qué sentían Pablo y Silas en la cárcel de más adentro, Josué? Dolor, sufrimiento. ¿Pero qué sabían? ¿Sabía Abraham que Dios era suficiente para restaurar a su hijo? ¿Qué sabía Pablo y Silas que se puede adorar en medio de la aflicción? ¿Y qué sabía Job? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué sientes? Frustración, falta de economía. ¿Qué sentimos? Separación de seres queridos. ¿Qué sentimos? Dolor y angustia. Pero ¿qué sabemos? Que Él viene. Él viene. Él viene. Él viene. No te guíes por lo que sientes. Guíate por lo que sabes. ¿Qué sabes? Un poquito. Y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Él viene. Él viene. Y el rey David sonríe a Abraham, porque lo ves, se tambalea. Urías está ebrio. Dice David, ya está, se va para su casa y tapa mi pecado. Pero Urías no se guió por lo que sentía, ¡Qué bien! se guió por lo que sabía, chato. Y le dice el rey, ¿qué? ¿Te vas para tu casa? Y Urías tambaleándose le dice, no, porque el arca sigue en la guerra y los valientes están en la batalla. No desciendo a mi casa, no podía el rey con un hombre fiel. Y dice la Biblia, y Urías durmió en la puerta del rey y no descendió. Por mucho que te ofrezca el mundo, por mucho que te ofrezca la gente, no desciendas, no hagas caso, sigue con tu fe en alto, no temerás por nada ni nadie, que las circunstancias no te debiliten, sigue firme en lo que has creído. Acaba la historia. ¿Cómo acaba la historia? El rey David no puede con él, firma una sentencia de muerte y se la da a Urías. Y ahora Urías va con la sentencia de muerte ante Joab. Toma, que me la ha dado el rey. Cuando coge la carta, Joab dice, pon en primera línea de batalla a Urías el Eteo, y cuando estén en lo más recio, quitaros de él para que muera. A las 9 de la mañana, Caleb, lo ponen a Urías en lo más recio de la batalla, y cuando están los recios se apartan y muere Urías. Le dice un hombre a Joab, le dice, vete y dile al rey que hemos perdido mucha gente en batalla, pero que cuando esté muy enfadado, di que ha muerto Urías el Eteo. Van allí, ha muerto tanta gente, el rey David enfadado, pero dice, ha muerto Urías el Eteo, y David se queda calmado. Pero parece ser que ha ganado David, pero en el cielo hay un Dios insobornable. ¡Amén! A Dios no le soborna a nadie, porque seas rey o porque seas lo que seas, no le soborna. Han pasado 1 año y medio. Parece que el rey David dice, ganado. Hay un hombre de rodillas, se llama Natán. Está de rodillas orando al Dios de Israel
Y viene Dios donde Natán. Y le dice: Natán, vas a recibir una revelación que nadie sabe. Cuando lo recibe Natán, hermanos, se queda helado. Dice: vete donde el rey y cuéntale. Cuando van del rey, hermanos, el rey le abre las puertas, creyendo que le va a elogiar. Dice: abre, profeta, dime. Y le dice el profeta: un hombre rico tenía muchas corderillas y un hombre pobre solo tenía una. Y el hombre rico, en vez de coger sus corderas, cogió la cordera de aquel hombre pobre y se la comió. Y dice David: ese hombre es digno de muerte. Y le dice Natán con fuego en su corazón: ese hombre eres tú. Así te dice Jehová: yo te puse como rey de Israel, te ungí, pero tú has menospreciado lo que yo te he dado. Por eso él pagó 1 y tú vas a pagar 4. Murieron los 4 hijos de David, pero asómbrense, en la genealogía de David, ¿saben lo que pone? Y Betsabé, mujer de Urías el Eteo. ¿Por qué pones Urías el Eteo si ha muerto? ¿Sabes por qué? Porque lo que tú coges ilícitamente, Dios no lo llama tuyo, se lo da a aquel que se lo merece. Nunca cojas un cargo si Dios no te lo ha dado. Porque es ilícito. Amén. Y aunque tú lo lleves, dirá Dios: no es tuyo, yo tengo uno que para Él es. Por eso levanta tus manos, que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús, un aplauso.